ya el día lunes. Y no hay mucho que prepararse en una materia como esta, que es sobre todo una materia complementaria, dado que los elementos teóricos centrales ya los hemos tratado en los cursos previos. Lo que estamos tratando de hacer como objetivo del curso es quizás hacer una especie de complementación más empírica de los elementos que nos toca analizar. Por eso hemos hablado sobre elementos como la globalización, que están relacionados con todo lo que hemos estudiado a nivel teórico en los cursos previos y que ahora más bien lo hemos criticado, ¿no? Y también hemos hablado las últimas dos clases, junto con hoy van a ser las tres finales, sobre la Organización Mundial del Comercio. Y esta institución es muy relevante para nosotros porque justo trata sobre el tema comercial, ¿no? Y es uno de los componentes de la economía internacional. Así que no hay mucho que quizás estudiar como en cursos tradicionales, sino que sobre todo es revisar los apuntes que tienen sobre las clases, revisar las presentaciones. La bibliografía obviamente también está disponible, pero es muy amplia y esa es para que la vayan complementando conforme vayan necesitándola. Pero para el examen del día lunes yo creo que dar un repaso sobre lo que hemos hecho, ver las diapositivas sobre todo y algo de las tareas es más que suficiente para que puedan estar listos, ¿ya? Así que ese sería el acuerdo para que el lunes tengamos nuestro primer parcial, ¿de acuerdo? ¿Alguna objeción, jóvenes? Dicen, vamos a dar, dicen, vamos a dar en la plataforma o cómo va a ser. Mm, la hoja de examen, dices, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, no, yo les voy a pasar una hoja de examen como siempre y les voy a pedir que ustedes la respondan. Y de preferencia la pueden responder a mano, le sacan una foto y me la suben a la plataforma. O también la responden vía la computadora, ¿ya? Elaboran un documento de respuesta al examen y luego eso me lo suben a la computadora. Obviamente no es una prueba como por ejemplo econometría o algo así, donde necesitamos hacer cálculos, sino que ese es un curso que está sobre todo enfocado en la parte analítica de ustedes. Es como si fuera un examen de tipo analítico sobre todo. Sobre qué opinas sobre este punto, qué pasó con este otro punto, compare esos dos puntos, algo así. Esa es la idea de su examen para el lunes. Ya, entonces, la idea es esa, ¿no? Les voy a poner yo la pregunta de examen al inicio de la prueba y luego al final de la prueba, después de las 2 horas, voy a esperar que ya hayan subido sus respuestas. Y sobre eso les voy a calificar, va a haber una retroalimentación y esa va a ser la nota del primer parcial. No sé cómo lo hicieron con otros cursos o cómo lo están haciendo con otros cursos, chicos, pero normalmente la idea del examen no es estresar al estudiante, sino es motivarlo a que demuestre todo lo que ha desarrollado en las 7 clases previas. Creo que esa siempre ha sido la idea, sobre todo en mis cursos, y lo voy a mantener con ustedes en este curso, claro. Ya en el siguiente es desarrollo, es más teórico aún. Vamos a ver escenarios gubernamentales en ese curso, pero bueno, lo dejamos para el siguiente mes todavía. ¿Me comprenden? Sí, gracias. Ok. Dicen, es un buen docente. Perdón, Vázquez, Abigail, no te escuché bien. Es un buen docente, nada más. Pero es que ustedes están en último año. Si estuvieran como mis estudiantes de primer año, saben que doy macro y micro, ¿verdad? A los chiquitos de primer año. Ahí pues tienen que resolver ejercicios y esa es la primera parte. Ustedes ya son último año, ya pasaron esa etapa y necesitamos conocer sus puntos de vista. Esa es la idea. Ok. Nicolás, ¿querías decir algo? No, no. Ah, ya, ok, Solo. pensé. Ok, chicos, entonces vamos a retomar nuestro avance. Nos falta muy poquito, es simplemente ver el tema de funciones de la OMC. Vamos a revisar también los foros de ayer y un par de cosas que les voy a pedir el día de hoy. Y con eso cerramos la revisión de la Organización Mundial del Comercio y hasta ahí va a ser su examen de primer parcial. ¿Ya? Así que
Cerramos esta parte. Bueno, ya ven mi cara, así que la apagamos la cámara. Bueno, a ver, voy a compartirles mi pantalla. Y el día de ayer habíamos quedado aquí, en los miembros. A ver si ven mi pantalla. Y ahora sí ya ven mi pantalla. Ok, chicos, el día de ayer hemos revisado sobre todo la historia de la creación de la Organización Mundial del Comercio, donde dos elementos son fundamentales. El primero es que el nacimiento de la OMC se inicia con la conformación de un grupo de países que generan el acuerdo de aranceles y temas comerciales, el GATT. Y este grupo de países, que era reducido, eran 23 en el inicio, deciden entre ellos sentarse en rondas de discusión, de negociación, para poder liberalizar el tema comercial después de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, entre el año 1947 en adelante, hasta el año 93, básicamente, es que el GATT entra en funcionamiento. Y lo que hemos aprendido de esa primera etapa es que a muchos países les interesa empezar a tratar el tema de la liberalización comercial, ¿no? Y eso es, por lo tanto, lo que nos tiene que llamar la atención. Y obviamente los economistas son los que han dado inicio a ese tipo de instancias, que son instancias supranacionales que se ocupan sobre todo de velar por la armonía en términos comerciales de los países. Esa es la primera etapa. Sin embargo, como ya empezamos a identificar cada vez más y más miembros, y como aquí indican, 164 por lo menos, hay cada vez más países que están interesados en participar de ese escenario. Porque claro, si estamos hablando de liberalización comercial, entonces estamos jugando con los intereses de los compradores y de los vendedores. Y eso es algo que nos llama la atención. Por lo tanto, en esta primera etapa vemos que hay una necesidad por crear una institución. Y esa quizás es la principal crítica del GATT, ¿no? El GATT no era una institución. Tuvo que serla a partir de la OIC, la Organización Internacional del Comercio, pero por presiones de ese entonces, de los años 40 y 50, el GATT simplemente se queda como institución y la OIC nunca nace, ¿no? Y esa era una de las ideas que aparecieron en la historia. Pero como la OIC no apareció, tuvieron que crear algo llamado OMC, ¿ya? Justamente que es la institución rectora de términos comerciales a nivel mundial. Y tal como vemos ahí la tabla al 2016, que efectivamente al 2019 ya hay un par más de países, unos cuantos países más vinculados a la OMC, donde efectivamente vemos que es una institución muy grande. Hay muy pocas instituciones que tienen tantos miembros. Creo que esta OMC solo es superada de alguna forma por las propias Naciones Unidas, ¿ya? Y por la FIFA. La FIFA es la institución que tiene más países miembros y en segundo lugar están las Naciones Unidas. O sea que hay más gente interesada en el fútbol, que, mejor dicho, hay más países interesados en el fútbol que países interesados en la convivencia mundial, ¿ya? Pero va por ahí. Y en un tercer lugar, más o menos aparece la OMC. Así de importante es esta institución. Lo que analizábamos era que en general los países que ustedes han elegido han sido prácticamente, bueno, casi todos, excepto China, casi todos han sido miembros fundadores de la OMC. Y claro, la China pudo haber sido fundadora, pero en la historia nos cuentan que la China se tuvo una discusión con el GATT una década atrás, en los años 80, se salió del GATT. Luego, cuando quiso entrar en la ronda de Uruguay, pues ya los países miembros no lo dejaron libremente. Y eso entorpeció el hecho de que China pueda ser considerada también un país fundador de la OMC. Y como no entró, entonces tuvo que básicamente solicitar la admisión a la OMC y muchos años después, tal como le indica la cifra aquí, ¿no? Básicamente la China entró el año 2001, ¿no? Básicamente 6 años después de la creación de esa institución. Entonces, ese tipo de cosas nos llaman la atención porque la China pudo haber sido fundadora y como institución fundadora, como país fundador,
hubiera tenido muchas ventajas. Entre ellas, por ejemplo, algunas de las que vamos a discutir el día de hoy, eso denominado la nación más favorecida. Así que esa es la historia de la institución. Y la OMC cuando nace, recuerden, la forma de gobierno que tiene la OMC se debe sobre todo a partir del trabajo con reuniones ministeriales, porque lo que esperamos es que los ministros sean los que participen de las rondas de negociaciones de la Organización del Comercio. Y esa era la idea de lo que habíamos hecho en la clase anterior. Y nos habíamos quedado básicamente aquí, ¿no? ¿Cómo funciona? Y por lo tanto, ahora maximizamos esto. Básicamente la OMC funciona como una institución que está enfocada sobre todo en términos de definiciones de políticas comerciales mundiales. Entonces, si los países empiezan a generar algún tipo de políticas que los busque favorecer, estas políticas soberanas de los países pueden ser sometidas a análisis y discusión dentro de la OMC, ¿ya? Por ejemplo, si a Bolivia le interesara aplicar aranceles de forma unilateral a todos los países europeos y algún país europeo se siente agredido con esa medida, pues los países europeos agredidos pueden demandar a Bolivia frente a la OMC y Bolivia tendría que comparecer frente a la OMC y explicar por qué está aplicando esas medidas. Y si la OMC decide que no está bien que Bolivia haga ese tipo de políticas o aplique ese tipo de políticas, entonces la OMC le obligaría a Bolivia a eliminar, ¿no?, justamente sus aranceles, si es que estos fueron observados. Así que así de interesante es esta institución. Les comentaba que en términos de soberanía, Bolivia siempre ha dependido de los ministerios nada más. Y cada vez que entraba un nuevo presidente, definía a sus ministros, ¿no? Y estos ministros eran personas de confianza del presidente en el pasado y eran los que representaban a nuestro país. Pero revisando otra vez la Constitución, anoche estuve revisando la Constitución de nuestro país, efectivamente los parlamentarios supranacionales están identificados para también pertenecer a instancias como estas, ¿no?, como la OMC. Y les comentaba que actualmente los únicos parlamentarios supranacionales que tenemos son 8 del movimiento al socialismo y 1 de los demócratas, ¿no? Y ahí funciona. ¿Qué es lo que hacen? Pues hasta la fecha no se conoce muy bien lo que hacen, más allá de participar de reuniones a nombre del país, ¿no? Entonces, en algún momento han participado de la UNASUR, del ALBA-TCP, también han participado de reuniones en el Mercosur, por si acaso, ¿no?, y otras instancias ministeriales o supranacionales. Entonces, ellos también son llamados a participar de la OMC a nombre de nuestro país. ¿Ya? Esas son algunas de las ideas que aparecen en las leyes bolivianas. Los demás países, sin embargo, tienen nomás a sus ministros identificados. A ver, chicos, una pregunta ahí de rigor. ¿A cuántos ministros conocen de Relaciones Exteriores, claro? ¿A cuántos ministros de Relaciones Exteriores identifican ustedes? ¿A cuántos se acuerdan que han identificado en su vida? A ver, vamos a ver. Empezamos con la última persona que llegó, Natalia. Natalia, ¿cuántos ministros conoces? De Bolivia. Relaciones Exteriores. Sí, de Bolivia. ¿Cuántos te El acuerdas? PARI era. Sí, el PARI, correcto. El ¿Quién más? PARI, la que es ahorita la Longerich. Longaric, sí, Longaric, correcto. Y no me acuerdo más, la verdad. Nunca Francisco. conocí otro. Francisco dice que se acuerda. Me acuerdo justo de la anterior clase que hablábamos de esto, era la Longarich, que es la actual, estaba el Diego Pari, si no estoy mal estaba David Choquehuanca, creo que es así Sí, igual uno de los importantes del MAS, bien. y había uno que tiene un apellido raro, Wanakuni, algo así. Mamani. Guanacuni, correcto, Guanacuni. Después Y de, eso, o sea, todos. después de Choquehuanca entró Guanacuni y luego estuvo ahí el PARI. Exacto, esa es la idea. Pero la pregunta un poquito va más allá, chicos. ¿Alguien se acuerda o alguien puede investigar ahora mismo qué otro canciller tuvimos antes del Choquehuanca? A ver, averigüen, chicos.
¿Qué canciller estuvo Bolivia antes de Choquehuanca? Y ojo que Choquehuanca entró el año 2006, con la elección del año 2005, claro. A ver, algo les va a salir. A ver, Santiago Quiroga, ¿qué has encontrado, Santiago? Antes del Choquehuanca creo que estaba Armando Loaiza. Ya, bajo la presidencia de Rodríguez Belcé. Sí, exacto. Ya. Y antes de Rodríguez Belcé, por si acaso, estuvo Carlos Mesa como presidente. Con Juan Ignacio Siles del Valle. Ah, Sí, ya, ok. exacto, con él. Juan Ignacio Siles del Valle. Realmente no han sonado esos señores, ¿no? Y antes de Mesa estuvo Goni. ¿Quién era el canciller de Goni? Carlos Armando Saavedra Bruno. Allá, ok. Al nombre lo conozco, pero tampoco creo que hizo mucho, ¿no? En el tiempo que estuvo. Y antes de Goni estuvo Tuto. ¿Quién fue el canciller de Tuto? Sí, Gustavo Fernández Saavedra. Gustavo Fernández. Tampoco me suena. Antes de Tuto estuvo Banzer. Sí, era Javier Murillo de la Rocha. Javier Murillo de la Rocha. También muy poco conocido. Y antes de Banzer estuvo otra vez Goni. Ahí estaba Antonio Araníbar. Ah, él sí era conocido. Antonio Araníbar, chicos, solo porque es el único que realmente fue conocido, incluso fue candidato a la presidencia por un partido llamado Bolivia Libre, ¿ya? Y Antonio Araníbar era contemporáneo de Marcelo Quiroga Santa Cruz y también era contemporáneo del ex prefecto de La Paz, o el ex alcalde de La Paz, del Movimiento Sin Miedo, de Juan del Granado. Y ese señor, Antonio Araníbar, fue muy citado en los años 80 porque básicamente formó parte del grupo de profesionales que enjuició a Luis García Mesa, ¿no? Porque él, cuando estuvo de presidente de facto, mató a mucha gente, ¿no? Provocó la muerte de mucha gente, y el señor Araníbar, junto con otras personalidades, provocaron justamente, ¿no?, el juicio de responsabilidades al presidente y lograron que por primera vez en Bolivia se dé cárcel a un presidente. ¿Ya? Entonces, el señor Araníbar sí tenía mucha trayectoria. Él antes era mirista, ¿no? Junto con los del MIR estuvo en el gobierno, pero ya luego con el acuerdo patriótico y los escenarios posteriores ya empezó a tener su propio partido. Así que bueno, ahí van las historias de estos nuestros cancilleres. Muy pocos han sido conocidos, quizás porque también muy poco han hecho por nuestro país, excepto Araníbar, que sí, era una personalidad en el ámbito contestatario de nuestro país, de los años 90, claro. Y bueno, entonces seguramente el señor Araníbar en algún momento participó de las reuniones de la OMC, ¿no? O algunos de los otros cancilleres también seguramente lo hicieron. Lo que les comentaba entonces, chicos, básicamente la forma de trabajo de la OMC se debía a reuniones que eran muy importantes para poder hablar de una relación comercial fluida. Y ese era un elemento fundamental. Nos interesaba, ¿no?, que los países tengan justamente ese relacionamiento sin tener contratiempos. ¿Qué más vemos? Que tenía principios, ¿no? Bueno, tiene en realidad, es que la OMC no se ha extinguido. La OMC se basa en 5 principios y justamente aquí es donde hemos quedado el día de ayer. El principio número 1 es no discriminación entre los países miembros. Entonces, cualquier país puede participar y los manejamos desde un punto de vista horizontal. La reciprocidad en el sentido de que si yo te cobro a ti algún arancel, pues tú también tienes derecho a cobrarme un arancel. No hay por qué tener dominio de solamente algunos países que cobren aranceles y otros que sean los que paguen, ¿no? Entonces, si realmente uno cobra, el otro tiene el derecho también de actuar en reciprocidad. Los acuerdos, como les comentaba, eran vinculantes, o sea que aquello que se decide en el marco de la OMC tiene que ser cumplido.
y la transparencia, que es fundamental. Todo tiene que informarse a la sociedad. El principio de no discriminación se basa en dos elementos. Se divide en la norma denominada de la nación más favorecida y también se basa en el principio de trato nacional. Así que vamos a empezar a hablar sobre lo más importante, la nación más favorecida. Ayer ya les comentaba, chicos, que hay muchas relaciones normativas entre los países que utilizan la nomenclatura NMF, porque dicen, bueno, vamos a aplicar ese tipo de arancel avalado en el marco de la NMF. Y cuando alguien lee documentos de exportación o importación y quizás no comprende mucho de qué significa el término NMF, puede que cometa errores de interpretación, ¿ya? Por eso es importante que lo tratemos punto por punto. Ese tipo de normas básicamente se tienen que aplicar en todos los escenarios de la OMC y por lo tanto todos los países que forman parte de la OMC tienen que acatar las normas y las disposiciones de la instancia. Se aplica, por ejemplo, a todo tipo de elementos, como indica esto, a bienes que se exportan e importan, a servicios, incluidos los servicios financieros, los servicios tecnológicos, y también es muy interesante el hablar sobre la propiedad intelectual. El término propiedad intelectual apareció con mucha fuerza en los años 90, sobre todo en el marco de la OMC, porque muy poco se hablaba sobre la protección de esto en muchos países. Ya con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Por ejemplo, la evolución tecnológica para el tema de la música ya de alguna manera hace que uno escuche Spotify y pague por el servicio, y ese pago por el servicio está cumpliendo normas de propiedad intelectual. O si alguien tiene un iPod, quizás descargue música por el servidor de la empresa, llama el iTunes, creo, y básicamente pague por el servicio, no pague por la música que está escuchando. Y eso ha provocado, ¿no?, que elementos como la propiedad intelectual puedan encontrar mecanismos para que no se vean vulnerados, ¿no? Y la vulneración podría ser que alguien descarga música pirata y ya. Entonces, poco a poco las instancias han visto estrategias, han diseñado estrategias para que las empresas los ayuden y empecemos a proteger la propiedad intelectual de diversa índole. Entonces, esos son los elementos según los cuales se define la nación más favorecida y también según la cual se define el trato nacional. Esto es lo que me interesa que ustedes capten para empezar. Cuando hablamos de la norma, la nación más favorecida, básicamente nos dice que depende de mis estados miembros, ¿ya? El trato que yo le voy a aplicar a los países que están dentro de la OMC tiene que ser equitativo. Por ejemplo, yo tengo un país A y un país B. Si entre el país A y el país B acuerdan tener, por ejemplo, un arancel de 10%, como el ejemplo que les pongo aquí abajo, entonces entre el país A y el país B tranquilamente pueden vivir con ese arancel del 10%. Y es un acuerdo de dos partes, ¿ya? El país A y el país B. ¿Cuáles son mis países A y B en el ejemplo? El país A es, por ejemplo, ahí, no es un país, pero lo asumimos como tal, a la Unión Europea. Y el otro país es Estados Unidos. Entonces, para entender qué es la nación más favorecida, básicamente identificamos eso. Que tengo dos países, Unión Europea por una parte y Estados Unidos por la otra, A y B, y entre estas dos deciden imponer aranceles a sus productos, de tal forma de que ese arancel es, por ejemplo, del 10%. Pero como estos dos ya han acordado algo, y básicamente la relación comercial de estos dos está en equilibrio, ¿qué pasaría si aparece un país C, ¿no?, un tercer país? En el ejemplo, el tercer país está compitiendo con la Unión Europea y con Estados Unidos, es la China. Este es el tercer país y aparece en medio de la discusión. Pero cuando aparece el tercer país, este quizás tiene algo que podría provocar un desajuste en el comercio de los países A y B. Por ejemplo, en este caso me dice, ¿qué pasaría si China entra con su producto, pero tiene precios muy bajos? Y por lo tanto, cuando China entra a vender el producto en los mercados del país A, Unión Europea, o el país B, Estados Unidos,
podría tranquilamente vender el producto a un precio muy bajo y desestabilizar el comercio. Así que estos dos, la Unión Europea y Estados Unidos, vivían tranquilamente y el acuerdo estaba muy bien dado. Y los dos estaban felices con eso. Pero cuando aparece la China, puede romper la China, ¿no?, esta relación de los países A y B. Y este país, China, podría provocar, por lo tanto, que uno de los países se vea perjudicado. Entonces, ¿qué es lo que harían los países A o B para evitar que el país C, la China, los perjudique? En este ejemplo nos dice, pues, podríamos suponer que le vamos a aplicar un arancel más fuerte a la China. Y justamente ahí está la continuación del ejemplo. Podemos imaginar, ¿no?, que los países A y B deciden imponer un arancel muy fuerte al país C, en este caso la China. Entonces, ¿con qué motivo lo hacen? Pues para proteger su industria. Recuerden, estamos hablando de un producto que es cualquier cosa, digamos automóviles en este ejemplo. Europa y Estados Unidos están comerciando libremente con un arancel del 10% y a precios competitivos que son sumamente altos para un mercado de autos de lujo, por ejemplo. Pero cuando la China entra, nos quiere vender a un precio muy bajo. Y claro, cuando alguien observa eso, le pone automáticamente un incremento al precio vía los aranceles. Y la China, en ese caso, debería verse perjudicada, porque por cada vez que él meta el producto a los mercados de Europa o de Estados Unidos, estaría obligada a pagar un arancel mayor. Pero si solamente Europa mete el producto, pues pagaría 10%. Eso significa que los países tienen tarifas diferenciadas. Pero como estamos hablando en el marco de la OMC y la China forma parte de la OMC, entonces el país A y el país B no pueden obligar al país C a tener un arancel de 50%. Tienen que respetar la idea de que es la nación forma parte de la OMC y por lo tanto tienen que aplicarle el mismo arancel. Tiene que haber el mismo tratado, ¿no?, con cualquier Estado miembro. Y esa es una gran restricción, sobre todo si hablamos de países grandes que pudieran volverse muy ventajosos, ¿no? En este caso, en este ejemplo específicamente, muchos han optado por indicar que es injusto, porque a Estados Unidos le cuesta mucha plata producir un automóvil de lujo, digamos un automóvil, un Chevrolet de lujo, un coche de carrera de tipo Chevrolet. Y a los europeos también les cuesta mucha plata producir sus automóviles de lujo, digamos un Ferrari. Y entre estos dos autos de lujo de carrera están vendiéndose ambos países, ¿no?, o ambas zonas. Los Estados Unidos por una parte y la Unión Europea por otra. Pero luego llega la China con sus autos baratos, que también cumplen los estándares de ser deportivos, y hace que la gente quizás pueda acceder a un auto deportivo, pero más barato producido en la China. La única forma obvia sería bloquear a la China, pero ojo, no se puede, dado que debe tener las mismas condiciones que los otros países. La Unión Europea, si le aplica un arancel del 10% a Estados Unidos, también le tiene que ofrecer, o sea, de todas formas, no ofrecer, le tiene que imponer el mismo nivel de arancel 10% a la China. No hay forma de discriminar entre un país y otro país. Por ese motivo, hay una horizontalidad en la forma de aplicar las medidas. Lo mismo, Estados Unidos, que le aplica un arancel del 10% a los europeos, no puede, a su juicio, aplicar aranceles altos como el 50% a la China, ¿no? Básicamente, el principio de nación más favorecida tendría que ser que todos sean igualmente favorecidos. La horizontalidad aparece como primer plano. Eso también es muy relevante, sobre todo por los continuos cambios que existieron en los últimos años con el país China. Si ustedes han seguido las noticias de Donald Trump y sus políticas comerciales del año pasado, sabíamos que inclusive Google ya iba a eliminar su participación dentro del sistema Android para teléfonos Huawei. ¿Se acuerdan el problema? Y todo eso se debió al hecho de que Estados Unidos de forma unilateral quería imponer sanciones arancelarias y eliminar, ¿no?, la dotación o el acceso a tecnología para los chinos.
Entonces, aunque la China es la que produce principalmente los iPhone, que es la marca emblemática de Estados Unidos, igual, los Estados Unidos quisieron hacer caer a la empresa Huawei, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenía un teléfono Huawei el año pasado estaba muy preocupada porque básicamente su teléfono en el futuro no iba a tener soporte técnico y en el futuro no iba a tener actualizaciones y en el futuro su teléfono se iba a volver obsoleto en el muy corto plazo. Entonces, ese tipo de escenarios no pueden suceder en el marco de la OMC, porque la China tranquilamente va a las rondas y denuncia a Estados Unidos por su trato discriminatorio. Y por lo tanto exige el tratado de ser nación más favorecida, igual que las demás. Entonces, Estados Unidos no puede hacer eso con la China ni con otro país. ¿Ya? Ahora ahí les pregunto, ¿se acuerdan del problema de Huawei del año pasado, chicos? ¿Quién tenía Sí, Huawei? sí. ¿Quién tenía Huawei? Sebastián, ¿qué te acuerdas? Yo sí tenía Huawei en ese tiempo, Ya. pero pucha, justo lo perdí después, digamos, pero sí investigué un poco de eso, digamos, porque creí que me iba a afectar. ¿Y qué te acuerdas de lo que investigaste? Nada, que más que todo se le iban a bloquear como que para tener actualizaciones futuras. Entonces, China estaba viendo si elaborar otro sistema operativo para que pueda funcionar, digamos. Pero después ya la verdad es Correcto. que no le di mucha más bola porque perdí mi celular, así que Ah, ya. Cambiaste Huawei. Ok. Nicolás. sí. Sí, yo me acuerdo. Básicamente lo mismo que China no estaba básicamente preocupada con eso, porque iban a agarrar y sacar su propio sistema operativo. O sea, como que hubiera sido que ya lo hubieran tenido previsto y lo iban a hacer de todas maneras. Entonces, no sé, creo que han visto encontrar una solución a eso. Y de hecho sí, ¿no? Tiempo después apareció la solución y fue volver unos pasos atrás. Es como si los Estados Unidos, vía la prohibición de Google para el sistema Android, hubieran dicho, ok, te amenazo hoy, pero mañana ya. Mentira era una bromita, no me hagas caso, Huawei. Y Huawei, por lo tanto, siguió con el sistema Android. Y a la fecha, Huawei, por si acaso, chicos, tiene su teléfono plegable, ¿verdad? ¿Lo conocen? Es el Huawei X, creo que se llama. O Flex le llaman. Bueno, es un Huawei que compite con el Samsung Fold. ¿No? Y el Samsung Fold es ese celular que se vuelve tableta porque tiene pantalla que se dobla. Pero Huawei también sacó su pantalla que se dobla. Y claro, el teléfono Huawei es más bonito y es más útil que el teléfono de Galaxy, el Galaxy Fold. Y el Huawei X, creo que se llama, este ya no utiliza todos los componentes del sistema Android. Por ejemplo, no entra ya a Play Store. ¿No? Los que tienen el sistema Android saben que ahí está la aplicación para descargar aplicaciones. Es una aplicación para aplicaciones. Y que básicamente puedes descargar, no sé, todo. Facebook, puedes descargar WhatsApp y demás. El nuevo teléfono de Huawei ya no tiene ese componente, ¿no? Ya no depende de Android. Tiene su propio sistema. Así que quizás los de Huawei realmente lo tomaron muy en serio. Están sacando su propio sistema. Se sigue basando en Android, pero las aplicaciones ya no son de Android, solo la plataforma, ¿no? Es como si el piso fuera de Android, pero todos los muebles y las paredes del edificio ya no lo son. Así que de alguna forma algo quedó de esa disputa. Pero si bien apareció una disputa muy interesante, inclusive para hacer muchos memes el año pasado, en el marco de la OMC se pudo resolver rápidamente, ¿no? De que Estados Unidos no puede hacer algún cambio en términos comerciales de forma unilateral, porque depende de las negociaciones que se den dentro de la OMC. Otro ejemplo que también fue muy interesante fue la demanda de patentes que continuamente tenía la empresa Apple Computers con la empresa Samsung Incorporated. Y una de las ideas bastante graciosas de los últimos 10 años fue efectivamente que tanto la empresa Apple como la empresa Samsung
tuvieron muchas disputas. Y una de esas costó $1.000 millones, que claro, para ese tipo de empresas no es mucha plata, ¿no? Pero la cosa fue que Apple Computers perdió, porque Apple habría copiado un componente, una partecita, algo de la tecnología de la Samsung. Y esa fue una noticia muy interesante porque normalmente la Samsung copiaba a Apple Computers, excepto esa ocasión. Y como la Samsung ganó la demanda, ¿no?, a nivel internacional, la demanda necesitaba un resarcimiento de $1.000 millones. Y lo que hicieron los de Apple Computers fue pagar los $1.000 millones a Samsung, pero lo hicieron con billetes de cortes de 1, de 10 y de $20. O sea, según la historia y lo que comentan en las revistas de este tipo de temas comerciales, que llegaron con muchos sacos, así, camionadas de sacos, con billetes de corte bajito, y que eran evidentes porque sumaban $1.000 millones. Y ese fue el pago que Apple Computers finalmente tuvo que hacer en favor de Samsung Incorporated, por un componente de sus celulares o algo así. Miren cómo ese tipo de cosas aparecen y se publican en el marco, ¿no?, de las noticias que salen con la OMC. En algún caso, algunos comentaban, a modo de broma nada más, que pudieron haber pagado los $1.000 millones, pero con monedas de $1, ¿ya? Y tenía que ser muchas monedas y demás. Pero bueno, no fue el caso, fue con billetes de corte bajito. Y ese tipo de cosas aparecen en los escenarios de negociación dentro de las naciones más favorecidas. Ningún país puede aprovecharse de ningún otro y entre todos tienen que mantener la misma regla. Si yo, el país A, les aplico a ustedes un arancel, ese arancel tiene que ser el mismo para todos. No puedo discriminar en la aplicación de aranceles. Eso también tiene mucho que ver con la discusión de Bolivia y, por ejemplo, el Mercosur, y Bolivia y la CAN. Ustedes saben perfectamente bien, chicos, que Bolivia forma parte de la CAN, pero también Bolivia forma parte del Mercosur. Y hay algunos aranceles que son favorables para el Mercosur y otros son favorables para la CAN. Bolivia está en una encrucijada ahí, al medio, porque se metió con dos bloques y que de alguna forma, en algunos casos, son excluyentes. Nada raro que en el futuro, por ese tipo de decisiones, quizás a Bolivia también la demanden por estar aprovechándose de aranceles de un lugar y de otro lugar y le pidan que defina cuál va a ser su sistema arancelario para todos, no para un grupo de países. Y ahí quizás alguien requiera del conocimiento de qué cosa había sido la nación más favorecida, ¿no? Que significa igualdad para todos. Ahora, bueno, justo pensando en tema de la nación más favorecida. Como este tema ha sido quizás uno de los más tratados en el marco de las reuniones de la OMC, y no solamente las reuniones ministeriales, por si acaso, reuniones en general, demandas entre países, demandas entre empresas de los distintos países. La actividad que les pido que ahora hagan es busquen algún tipo de información sobre el tratamiento de la nación más favorecida que haya tenido algo que ver con su país asignado. ¿Ya? O sea, más o menos, como les comentaba el caso, si fuera el ejemplo que les presenté antes realmente verídico, entonces el caso de Europa con Estados Unidos tenían un tratamiento del 10% de aranceles, pero cuando apareció la China los demandó, ¿no?, porque se sentía discriminada y por lo tanto requería que se aplique el criterio de nación más favorecida, donde todas estén favorecidas. Y por lo tanto, Estados Unidos y la China, junto con la Unión Europea, tuvieron, ¿no?, que aplicar el NMF y provocar que la China se beneficie del 10% de aranceles para automóviles deportivos. Busquen información, chicos. Quizás en algún momento alguno de sus países tuvo algo que ver con el criterio de nación más favorecida. Si no hay ningún hallazgo, pues igual pueden poner en el foro que el país elegido nunca tuvo nada que ver con el criterio de nación más favorecida. ¿Ya? Veamos qué es lo que encuentran. ¿Me entienden la idea, chicos? Otra vez buscar noticias de sus países sobre si tuvieron o no algo que ver
con la norma nación más favorecida en el marco de la OMC. Mientras buscan, me voy a ir un ratito al foro y vamos a habilitar el foro. Va a ser dentro del foro del día de ayer, el foro GATT OMC. Y el día de ayer ustedes ya participaron con dos, la actividad OMC, la actividad GATT, y ahora estoy incluyendo una nueva que se va a llamar actividad Nación Más Favorecida, NMF. De ahí busque información sobre su país asignado y algún resultado por la aplicación de la NMF, Nación Más Favorecida. Y ahí está. Ya lo que encuentren, por favor, chicos, me lo dejan en el foro de sus países asignados. Ya, así que lo fácil es que quizás China con Estados Unidos sea lo que más podamos encontrar, pero simplemente es un ejemplo. Veamos si es que algún país más aparece. ¿Sí? Y como mi país es Francia, tal vez debería buscar de la Unión Europea, porque no sé si Francia como tal tenga una. Ya, de acuerdo. Sí, ¿Sí? sí, 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 Ok, de acuerdo. gracias, Lisa. A ver, vamos buscando unos 15 minutos igual, chicos. Más o menos. Sí, estoy bien, Lisa. Ya, corre 15 minutos entonces. Lo que encuentren. Ojo que si no encuentran o tienen dificultades, busquemos alguna alternativa para cumplir con la actividad del foro, ¿ya? Ojo que estos foros tienen calificación, ¿se han dado cuenta? Y eso va a sumar puntos para su evaluación, ¿no? Del primer parcial sobre todo. Dicen, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Eh, Justo antes de terminar, cuando estábamos poniendo el ejemplo de la Unión Europea con Estados Unidos Ujú. y después del ingreso de China, donde se llegaba a la conclusión de que iba a estar prohibido por el principio de la nación más favorecida, por lo tanto, de la misma manera iba a tener que darles, o sea, aplicarles un arancel del 10%. O sea, finalmente no va a existir ninguna otra, o sea, alternativa para poder, no sé, tal vez aprovecharse un poco más en cuanto Allá. a Estados Unidos y Unión Europea, o es que directamente va a quedar ahí y bueno, China es el más favorecido ahora. Lo que pasa es que en este ejemplo, quien se ve desfavorecido es China y dice, yo soy China, soy miembro de la OMC y me están discriminando. Claro, no, Y, pero ajá, y busca, o sea, que se le aplique o sea, la parte de la nación más favorecida. así es. China busca eso y lo logra en realidad. Sí, pero, o sea, mi pregunta es si Estados Unidos o la Unión Europea no pueden hacer, o sea, no hay cómo se haga algo para que no se evite eso, digamos. O sea, sí o sí se va a tener que cumplir. Así es. Ah, Tienen ya. que cumplir porque la OMC, como decíamos, tiene carácter vinculante. Y como todos aceptaron y tienen un único contrato como reglas de la OMC, entonces todos se someten bajo la misma norma y es una norma bastante horizontal. Por eso es interesante esto de la nación más favorecida. A veces suena bien y a veces cuando hablamos de la China suena muy mal. La China es Claro, un monstruo con ahí. lo que, claro, con lo que yo estaba leyendo Ujú. para responder las preguntas, o sea, China había tardado demasiado debido o sea, han habido muchas negociaciones porque había muchos países que realmente no querían a la China dentro de la OMC porque los iba a Exacto. perjudicar demasiado. Ujú. Entonces, bueno, al final se llegó a la conclusión de que sí, y los de la OMC daban o sea, su participación y la adherían como
una advertencia hacia las demás naciones para que realmente mejoren en cuanto a sus productividades, porque, o sea, es como que ahora les está poniendo un rival o una competencia. Eso es cierto, para muchos productos, sobre todo manufactureros, eso es muy cierto. Pero también la China se ha visto, digamos, fuertemente afectada por temas agrícolas. Por ejemplo, ellos tienen que alimentar diario a 1.500 millones de personas y por lo tanto produce mucho alimento y compra mucho alimento del mundo. Y uno de los principales vendedores es, por ejemplo, el África, también Estados Unidos y de alguna manera los propios países asiáticos. Y la China también se ve desfavorecida ahí, porque tiene necesariamente algunos elementos negativos hacia su propia competitividad agrícola, ¿no? Entonces, si bien le va muy bien en temas manufactureros por la capacidad industrial que tiene, no le va tan bien en términos de producción de alimentos, ¿no? Entonces, va Mm, una de cal y una de arena, sí, ¿no? Va más o menos por ahí. gracias. Suerte. Dicen, sí he encontrado, digamos, esto de la nación más favorecida de Alemania, pero hace mucho tiempo, digamos, cuando no había OMC. ¿Ah, sí? ¿De qué año? ¿Funciona o no? De 1925. Ah, caramba. A ver, ponlo. Vamos a leerlo. Dale, Ya. va bien.
Ok, estamos terminando. A ver, ya tenemos a Nicolás, a Nicole, Sebastián, Natalia, Abigail, Laura, Paola, Francisco. Nos falta Santiago nada más, creo, ¿no? Ay, Listen, es que está bien complicado encontrar. Ah, ya, dale, con calma. Bien, una cosa bien interesante del foro, chicos, es que si ven las noticias que ustedes han presentado, hay cosas bastante interesantes, ¿no? Que nos explica el comportamiento de los países. Así que tenía pensado darles una tarea final de la unidad 2, pero creo que su tarea va a ser leer los foros. Creo que uno aprende más leyendo el foro que buscando información propia de su país. Ya estamos a pocas diapositivas de terminar y por lo tanto su tarea va a ser esa, va a ser comentar las participaciones de los demás en los 3 foros. Y esos son básicamente los 3 foros que tenemos. ¿Todas las participaciones, Licen? ¿O solo algunas? Sí, bueno, van a ser 8 por cada una, ¿no? Pero como son 9 estudiantes ustedes, obviamente no van a Ay,
la de ustedes no van a... ¿Qué pasó, Paula? Son 24 comentarios que tenemos que hacer, entonces. Sí, en 4 días, por si No, acaso. dice un poquito menos, por favor. Uy, Listen, pero va a estar reventando el No, foro. pero mejor, porque miren, yo he leído todas sus participaciones mientras ustedes las han hecho, ¿ya? Y me han parecido toditas bien interesantes. Y todas son Pero Listen, diferentes. yo no le quiero comentar a Nicolás, che. Se han fijado la calificación, es suma de calificaciones, por si acaso. No. Así que si no quieres comentar, es una calificación menos, Francisco. Está todo medido como suma de calificaciones. Suma es. No es promedio, no es nada, es suma. Así que mientras más participaciones tengan, más puntaje van a acumular. Son 4 días, chicos. Ya, hasta el día lunes. Y son 24. Tienes razón, Abigail, son 24. ¿No? 8 por cada una de esas. Sobre el GATT, sobre la OMC y sobre la nación más favorecida. ¿Y qué se supone que debemos que comentar? ¿Solo decir, oh, qué interesante? ¿O a qué se refiere con comentar las cosas? Yo sé que la duda es razonable, pero si se dan cuenta, lo que quiero que hagan es que lean lo que han hecho sus compañeros. Mi interés es sobre todo que lean y que justamente vean qué podrían ustedes comentar sobre esa lectura. ¿Ya? No tan así como que, oh, qué interesante, ¿no? Sino que en algunos casos puede que ese sea el comentario obvio, pero en otros no tanto. Quizás en otros hay algo que valga la pena comentar, como, ¿no? Como un detalle, algo que se haya llamado la atención, o algo que más bien parece que no es tan cierto, o algo así. ¿Me entienden? Porque si se han fijado, la presentación al final dice la tarea de la unidad 2. Y esa tarea de la unidad 2 está pensada de la siguiente forma. Es que ustedes revisen los informes de del último, no de los últimos, del último, porque el último es la última reunión ministerial que se ha hecho en Argentina. Es un informe de 900 páginas donde tendrían que buscar ustedes qué es lo que se ha tratado respecto a su país asignado. Ya esa era la tarea. Pero seguramente van a encontrar que se ha eliminado tal arancel, se ha negociado tal otro tal arancel no ha sido modificado, tal otro se ha postergado para la siguiente reunión. Y claro, actualmente están en una reunión. Como decíamos ayer, están en Kazajistán reunidos y pues no hay ningún documento todavía vigente. Y el último sería entonces el de Argentina, ¿no? El de Buenos Aires, justamente. Pero más que solamente lean normas, me parece más bonito que puedan ver esto. Pero bueno, tenemos 45 minutos para pensarla, chicos. ¿Ya? A ver, veamos cómo vamos con Santiago. Ah, Santiago, seguimos esperando. ¿Qué país es de Santiago, perdón? Suiza, listen. Ya estoy subiendo Ah, algo, ya. pero es que de verdad es todo bien complicado. Ah, en tu caso. Ah, ya, ok. Sí. Ok, gracias. Es un cacho indirecto cómo se relaciona mi país, pero no sé, o sea, creo que no ha habido muchas cosas. Y sí, ¿no? Como es la sede, además de la OMC, no sé, de repente tiene un tratamiento diferente, pero... Aparte que como está, o sea, no dentro legalmente de la Unión Europea, pero está rodeada, entonces es como que se beneficia, es como un polizón de la Unión Europea, así que, no sé, en cierto sentido sí se beneficia de los acuerdos de la Unión Europea. Eso sí. Sí, sí, es un polizón realmente. A ver.
Ya, volvamos entonces mientras sube Santiago. Yo lo subí, Lisa. Sí, ya me llegó ahí que se ha actualizado. Y ahorita se actualiza la pantalla también. Bien, estamos entonces terminando la revisión de lo que hace la OMC. ¿Ya? Y uno de los puntos es más o menos entonces el siguiente. A ver. Ahí vamos. Ok. La estructura de la OMC. O sea, cómo es que funciona la OMC y qué es lo que nos interesa, ¿no? Justamente de la forma en la cual trabaja la OMC. Pues como cualquier institución de tipo organizativa, o sea, que tiene miembros, me refiero a eso, básicamente el Consejo General se ve representado y además tiene un directorio que es justamente la conferencia ministerial. Estarían ellos a la cabeza de la parte, sobre todo, de decisiones estratégicas de la institución. Lo más importante en la adopción de decisiones es justamente esta, ¿no? La conferencia ministerial, que es quizás lo que más se conoce de la OMC. Debajo de esta están el resto de las instancias donde podemos hablar, por ejemplo, de los comités o grupos específicos de trabajo de la OMC. Vemos, por ejemplo, que creo que lo ve muy chiquito, pero existen varios comités que hablan sobre, por ejemplo, el comité sobre medio ambiente y desarrollo, el comité para países menos adelantados, el comité para asuntos presupuestarios y financieros, etc. O sea, son cosas más específicas, ¿no? Pero la idea fundamental es que el funcionamiento de la institución se debe sobre todo a esto, ¿no? La conferencia ministerial. Y las decisiones que se asumen también se dan en este marco, ¿no? En la parte superior. Eso es lo que más debería llamarnos la atención. Sin embargo, si les voy nombrando los acuerdos que aparecen acá, por ejemplo, existen acuerdos, ¿no?, plurilaterales, que los vamos a ver más adelante, que tienen que ver sobre todo con temas de tecnología e información. Eso pensando que a partir del año 90 en adelante es bastante evidente el desarrollo de la tecnología y las tecnologías de información de forma específica. Luego vemos el tema del comercio de mercancías en general, el tema de derechos de propiedad intelectual, el tema de servicios, que esto viene de la mano inclusive de escenarios más antiguos como el propio GATT. Luego de estos tres principales, también está el órgano de solución de diferencias y el órgano de examen de políticas comerciales. Cuando hablamos de solución de diferencias, justamente hace relación a lo que ustedes comentaban, que hay un país que quizás demanda a otro y que lo está demandando por alguna razón específica, que podría estar, por ejemplo, relacionada a que un país aplicó cierto tipo de normativas o aranceles que estarían afectando, ¿no?, a uno de los países y que se está quejando por lo tanto. Y también lo que les comentaba, el órgano de examen de políticas comerciales. Los países, a pesar de ser soberanos, tienen una dificultad cuando forman parte de la OMC. De que Bolivia, a pesar de decir que es soberano y la soberanía implica que solo el país define sus políticas a su manera y nadie le puede decir cómo lo va a hacer, pues no es tan cierto en términos comerciales. Porque la OMC es la que básicamente nos comenta que puede vetar nuestras políticas comerciales. En nuestro caso, ¿no?, en el caso de nuestro país, por ejemplo, si Bolivia decidiera aplicar algún arancel para perjudicar o beneficiar a alguno de los países miembros de la parte del Mercosur, tranquilamente los países de la CAN nos pueden enjuiciar en este marco, ¿no? Y pueden decir que las políticas que está adoptando Bolivia no son acordes con la participación en Latinoamérica y por lo tanto Bolivia tiene que retroceder en sus ambiciones de política comercial. Entonces miren cómo la OMC se vuelve de importante en ese sentido. Ahora, también existen, así como líneas punteadas, lo que ustedes ven, estos ya no son necesariamente los puntos más fuertes del Consejo General, ¿ya? Identificamos, por ejemplo, a un término de un órgano de apelaciones, ¿no?, un comité de negociaciones comerciales y acuerdos en general que se dan
sobre temas de aeronaves civiles. Y esos son puntos que están más adelante en nuestras diapositivas. Entonces, lo más importante aquí está, ¿no? Que el trabajo fundamental de la OMC, ¿no?, se debe a esta toma de decisiones. Y es así como la debemos asumir también nosotros cuando queramos quizás en algún momento participar de la OMC, cuando ustedes sean los ministros, chicos, y estén representando al país, y sepan, ¿no?, que ustedes van a estar acá representando y que quizás, si no son representantes, puedan trabajar dentro de la OMC. Y el trabajo dentro de la OMC sería ser un burócrata de alguna de esas instancias, ¿no?, que son elementos de interés para el comercio mundial. Ahora, esos elementos que les pongo aquí con las líneas punteadas son acuerdos que los vamos a ir revisando porque son interesantes en el marco de la concesión mundial que se da sobre ciertos puntos que antes quizás eran restrictivos para el comercio mundial. Y Farid, justamente quería comentar algo de eso. Que de hecho justo cuando estaba buscando del marco de o sea, de los contratos NMF, me ha parecido exactamente justo este comité de contratación pública. Y me ha parecido bien interesante porque incluso, digamos, decía que, digamos, bueno, la Unión Europea en algunos de sus contratos, sí, digamos, respetaba lo que era lo de los contratos de NMF, pero siempre le daba prioridad a la ACP, que era el Comité de Contratación Pública, y no se me ha dado la sensación que es como o sea, dentro de la OMC, donde todos estamos tratando de mejorar los mejorcitos, digamos, entre comillas, nos vamos a hacer otro subgrupo como para entre nosotros, que sabemos que estamos bien, estar mejor, digamos, más o menos, porque igual, o sea, cuando Nicolás comentó eso de que varios países estaban en contra de que China entre, digamos, a la OMC, de hecho, China no es parte, bueno, todavía creo, del Comité de Contratación Pública. Entonces creo que me da esa sensación de con los que no queremos tener un comercio totalmente libre, no los vamos a dejar entrar todavía, o algo así, digamos, como un poco, tal vez un poco elitista, pero sí, digamos, la mayoría de los países son de primer mundo, digamos, pero sí, eso me pareció interesante. ¿Ves? Eso puedes comentar en los foros, ¿te das cuenta? No es solo que wow. Bueno, Lice, ok. No, en serio, es que realmente hablar sobre instituciones como estas es bastante relevante porque hay hay mucha tela de donde cortar. Y sí, hay una diapositiva más adelante que habla sobre todo sobre el tema de contrataciones. Y tienen mucha razón. También les he puesto unas diapositivas sobre críticas. Las críticas, que son elementos muy relevantes y muy evidentes del trabajo que está desarrollando la OMC. Y claro, no son todas las críticas. La que tú propones es un muy buen punto de vista y con seguridad hay muchas instancias y o países que también piensan lo mismo, ¿no? De que la OMC, a pesar de que busca ser horizontal en sus decisiones, porque hace que todos se sienten en la misma mesa, también tiene esos tratos, ¿no? Como por ejemplo, instancias específicas o tratos especiales y que de alguna manera podrían no caer bien a todos los miembros de esta institución. Así que ahí van muchos elementos que se pueden ir analizando conforme vayamos profundizando un poco más el conocimiento de esta institución. Lisa, una preguntita. Justo se me cortó ese rato en internet. Lo que dijo que era la línea punteada era como que no es lo más importante que hacen, pero sí es relevante. No. Todo es relevante en realidad. Solo que al margen, las líneas que son continuas ya son comités establecidos. Por ejemplo, aquí hay un comité sobre servicios, sobre productos, me refiero a mercancías, sobre propiedad intelectual. ¿Mm? Son comités ya establecidos y que además vienen del GATT, por si acaso. En el GATT, estos tres ya se los trataba y eran inclusive comisiones del GATT que aparecieron en los años 70, o sea, tienen muchos años de antigüedad y se los ha mantenido. Otro de los elementos que también se mantiene desde el GATT y que son comités muy bien establecidos, con mucha trayectoria, están aquí. Es el tema de la solución de discrepancias y el análisis de políticas. Quizás no tanto políticas, porque era más solución de discrepancias, y es la palabra que les comentaba varias veces. El GATT aparecía como un árbitro del tema comercial. Y lo mismo, la OMC sigue utilizando esa función, sigue apareciendo como un árbitro que básicamente nos está indicando cómo deberíamos nosotros mejorar nuestra relación comercial con el resto de los países.
Claro, pero como cualquier árbitro, en algunos casos, por ejemplo, estos puntos que los vamos a tratar como si fueran elementos especiales, tiene tratamientos que no necesariamente están bien identificados para todos los casos y hasta tienen críticas. Así que el hecho de ponerle líneas punteadas no necesariamente es que sean puntos poco relevantes, porque si nos fijamos, la información que tiene son bastante interesantes, solo que no están tan institucionalizados en las relaciones comerciales de la institución como estos de la línea punteada o línea continua en realidad. ¿Ya? Así que a eso me refería en realidad con el hecho de que estas son las principales, porque son las más antiguas y las más utilizadas, y estas otras más bien tienen todavía puntos que desarrollar. ¿Me entiendes, ya. Natalia? Sí, Esa sí, es la sí, idea. sí. Gracias, Luis. Ok, de nada. Bien. Avanzando con esto, entonces, vamos, ahí. Otro de los elementos que tiene mucho que ver con el tema de la reciprocidad es que se aplica en cualquier contexto. Y eso también tiene que ver con la palabra horizontalidad, ¿no? Lo repetimos varias veces porque en las normas del OMC aparece muchas veces ese término. Y nos dice que el principio de reciprocidad también se aplica a cualquier institución, bueno, país en este caso, a cualquier país que quiera, ¿no?, pertenecer a la OMC. Por eso es que quizás el tratamiento con la China, cuando ésta quiso entrar el año 95, demoró bastante, porque existieron muchos países que sabían que les iba a perjudicar el hecho de que la China entre. Y porque si entraba la China, vía la norma de la nación más favorecida y vía la norma o el principio de reciprocidad, debía tener las mismas condiciones comerciales que el resto de los países. Y claro, muchos no quieren competir con la China porque es una economía muy diferente, ¿no? Es una economía tan grande que crece al 8-10% por año, que sería difícil que los demás sectores industriales puedan competir libremente. Los demás países son chiquitos en términos de producción y sus tasas de crecimiento no son tan altas. Y quizás ese es uno de los cuestionantes fundamentales por los cuales países como la China siempre son así analizados con pinzas. Y claro, no solamente la China, también por si acaso está la India, ¿no?, como otro país que les interesa analizarlo con pinzas, porque al tener un mercado tan grande, la India, de 1.000 millones de habitantes, y tener industrias que están evolucionando y creciendo casi tan rápido como la India, permite identificar, ¿no?, que hay algo que podría perjudicar al resto de las economías que están en desarrollo, sobre todo las economías latinoamericanas, las pequeñas economías del África o del Asia, ¿no? Así que no solamente la China, también la India. Y de alguna manera, cuando alguien lee ahí las conferencias ministeriales y las proyecciones de la conferencia ministerial de la OMC, hace un par de años más o menos salió que una de las conclusiones fundamentales es que a largo plazo la China vaya a liderar el comercio mundial, por volumen principalmente, pero ya de aquí a 50 años, la China ya no va a ser la primera economía del mundo, sino que esperan que la India esté liderando la economía mundial, ¿no? La India sobre todo. Ahora, obviamente hay muchos supuestos que se aplican para poder afirmar eso, de que cómo es que la China sea relegada por el país que es vecino de esta, ¿no? La India. Y los supuestos que aplican con este tipo de escenarios de las reuniones ministeriales se dan, por ejemplo, inclusive por el hecho de la natalidad, ¿no? Uno de los supuestos de por qué la India estaría liderando la economía mundial el año 2050 se debe sobre todo al hecho de que la China controla bastante la natalidad de sus habitantes, pero la India no, ¿no? En la India es normal que, bueno, pues como se indica en algunos escenarios de tipo coloquial, cada día, ni siquiera cada día, casi cada hora nace 1 millón de ciudadanos indios, ¿no? Tienen 1.000 millones de habitantes que hay mucha gente naciendo cada día, ¿no? 1 millón por día, tranquilamente. Y como los de la India no tienen control de natalidad y siguen creciendo en términos poblacionales, le van a superar en términos de capacidad de mercado a los países que están cercanos, ¿no?, como el propio Pakistán, que tiene muchos habitantes, pero sobre todo la China. Y la China, por su control de natalidad y por el hecho de que estamos tomando en cuenta esa curvatura de edades, ¿no?, el poco nacimiento de niños en esta década va a provocar tener
poca mano de obra joven en el futuro. Y el hecho de que tengamos mucha gente adulta ahora va a provocar que tengamos mucha gente vieja en el futuro. Y esa curva de edades va a jugar un papel contrario para la China. En cambio, en la India cada vez tienen un montón de gente joven y esa gente joven sería la impulsora del desarrollo y la promoción de la India para el año 2050. Así que hay muchas cosas que aparecen, ¿no? Y que están sobre todo siendo analizados en el marco de la OMC. ¿Ya? Viendo el tema de Bueno, reciprocidad. creo que un elemento a favor que tiene, digamos, la India es que, bueno, he conocido a varias personas de la India y están como que súper metidos y súper interesados. No sé si era como que una coincidencia, estoy sesgando mi afirmación, pero al menos la mayoría de las personas que he conocido eran súper interesados en tecnología y así, súper pilas. Entonces, eso de por sí los va a llevar como que un progreso tecnológico, yo creo, en un mediano plazo, digamos, aparte de la natalidad y todos los elementos que estaba mencionando. Sí, sí, correcto, correcto. Y inclusive por esta misma tendencia de que los habitantes de la India están muy ligados con temas de tecnología, es que se tiene inclusive, ¿no? Prejuicios sobre los habitantes de la India, de que en cualquier película siempre piensan que el indio es el que va a resolver las cosas o el que va a atender los teléfonos. Es que están todos muy ligados a tener trabajos en términos de cosas de tecnología. Y pues habrá que esperar qué sucede, ¿no? Nosotros, como estamos bastante lejos de esa economía, con suerte y tenemos una empresa que trae su producto aquí a Bolivia, ¿no? Que es la empresa Tata Motors. Y me refiero a productos de tecnología sobre todo. Entonces, Tata Motors, que es una gran empresa de automóviles de la India, está expandiéndose. Y la India tiene, bueno, la empresa Tata Motors tiene sobre todo un récord de tener el auto comercial más barato del mundo. Y es justamente, viene de la empresa Tata. Y lo chistoso que el nombre Tata es el nombre de uno de el dueño de la empresa Tata. Es como si viéramos a alguien que le dicen, no sé, a Francisco le dicen Pancho, por decir algo, sería Pancho Motors, algo así. O sea, es bien interesante ese desarrollo. Es un desarrollo social, de pro mercado y de alto nivel de capitalización. La India tiene cosas bien interesantes que quizás en el futuro muy próximo los vayamos conociendo. ¿Ya? Y bueno, ahí vemos. Ahora, volviendo a este punto, el tema de reciprocidad, por lo tanto, no solamente afecta a países como la China y la India, también afecta a cualquier otro país que quiera estar como miembro de la OMC, porque las reglas que se fijan tienen que ser aplicables a todos. Hay excepciones, pero esas excepciones son muy pocas. Básicamente, uno de los elementos de la reciprocidad es evitar quizás esto que se ve analizado con el caso de la China. Recuerden, cuando hablamos de temas de reciprocidad, muchos analizaban y se tuvieron casi una década de negociaciones con la China, del hecho de que la China efectivamente tiene mucha capacidad de producción en muchos productos básicos y por lo tanto podría abarcar libremente muchas economías, ¿no? Que actualmente tenían ahí, digamos, sus barreras arancelarias. Entra al OMC y tienen que eliminar las barreras arancelarias. Pero también la China tiene barreras arancelarias con los otros países. Entonces tiene que ser de ida y vuelta. Y la idea de la reciprocidad es justamente buscar que si entra un país a la OMC, se mida bajo las mismas normas que todos los demás. O sea, si la China entra y nos compite a todos en igualdad de condiciones, siendo esta un monstruo productivo, pues nosotros también podríamos competir con la China en otros rubros donde quizás la China no es tan fuerte. Y les decía ahí que uno de los rubros donde la China siempre busca sobresalir y no lo está logrando es el tema alimentario. Todo lo que es la producción de alimentos es todavía una debilidad y quizás porque hay mucha gente que alimentar dentro de ese país. Entonces ahí va el tema de la reciprocidad, ¿no? Básicamente esperamos, ¿no? Esperamos que los países todos se mantengan bajo las mismas varas y tengan similitud de oportunidades, ¿no? La oportunidad aquí es un elemento fundamental en el principio de reciprocidad. La transparencia, otro de los principios de la OMC, de la forma en la cual ellos trabajan, y lo que les comentaba el día de ayer. A la OMC le interesa que todo lo que se trata en las reuniones sea
de carácter público. Quizás no tanto la reunión en sí, sino el documento que sale de la reunión. Por eso es que obliga a las instituciones a que éstas empiecen a informar sobre todo lo que están haciendo, ya sea las propias instituciones que forman parte del OMC, como sus comisiones, como así también lo que hace cada país. ¿Bien? Entonces, los miembros, como está aquí identificado, estos miembros están obligados a publicar todo lo que están haciendo conforme a la actividad comercial. Si un país tiene normas comerciales, todos los demás países tendrían que tener conocimiento de qué se trata esto. Y la propia OMC tiene requisitos de transparencia, ¿no?, de sus propios miembros con la institución y entre sí también. Lo más importante es que el comercio no puede basarse en ocultar información. Si estamos promoviendo libertad de comercio, debería haber también libertad de información. Esos son algunos de los elementos fundamentales que aparecen con la OMC. Ok, aquí está una frase en realidad, es esta, ¿no? La transparencia es vital para asegurar la titularidad de la OMC. O sea, si la gente no sabe lo que hace la OMC, porque quizás guarda sus papeles, entonces la gente no va a dar legitimidad a la OMC, ¿no? Y esa es la frase, ¿no? Si los ciudadanos no saben en qué consiste la OMC, entonces la OMC deja de ser legítima, porque no está dando un servicio hacia la ciudadanía. Todo esto es un entorno bastante filosófico, pero tiene bastante lógica también. Si los mercados son claros, entonces los usuarios pueden participar de esos mercados, ya sea como compradores o como vendedores, y tener, por lo tanto, mercados que funcionan adecuadamente. Y aquí están los acuerdos plurilaterales, esos que están con puntitos rayados, están básicamente aquí. Miren, es el comercio de aeronaves civiles, la contratación pública, el tema de lácteos y carnes, sobre todo bovinos. Esos son los acuerdos que hace muchos años, en los años 70, en la ronda de Tokio, ya se los había incluido como parte de la negociación, pero que hasta el presente siguen siendo parte de las negociaciones. Hay algunos donde se han avanzado bastante, sobre todo el tema de, digamos, lácteos, pero el tema público todavía no tanto, y el tema bovinos tampoco. Sí hay mucho avance en el tema de aeronaves, eso sí. Ahorita les comento de qué se trata. Entonces, estos acuerdos plurilaterales no son en sí comisiones que se queden a largo plazo, sino son elementos que al calor del momento surgieron y que obviamente tenían que ser resueltos. Pero como están tardando en ser resueltos, es que se quedan todavía como parte de la Organización del Comercio. Veamos de qué se tratan estos puntos. Ahí está el tema de la equidad en el comercio de aeronaves. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante eso? Pues hay que recordar el contexto en el cual ellos han empezado a ser tratados. Básicamente, inició en los años 70 y entró en rigor en los años 80, o sea, después de las negociaciones. ¿Y por qué vale la pena mencionarlo ahora, ya casi 40 años después? Porque básicamente hace referencia a que en el pasado existían derechos de importación. Y si ustedes recuerdan lo que vimos en Ecointer 2, una manera que tienen los países de limitar las importaciones es a partir de aplicar derechos de importación. Es como generar monopolios para importar. Esos derechos de importación son, por ejemplo, permisos que el gobierno vende y los importadores pueden adquirir esos permisos. Entonces, imagínense que en el curso tenemos a dos personas que se compran todos los derechos de importación. Digamos, Nicolás y Nicole, ¿ya? Los dos tienen los derechos de importación de cualquier producto. Digamos, aeronaves. Y si realmente ellos dos son los únicos que pueden importar, entonces podrían generar distorsiones, pero negativas, hacia el comercio de aeronaves en el marco de nuestro comercio mundial. Y como eso no podría ser porque acceder a una aeronave sería carísimo y el transporte aéreo sería carísimo, por lo tanto, entonces buscó eliminar las barreras. Y la idea es eliminar cualquier derecho de importación de los países miembros. O sea, al final de cuentas,
cualquier usuario de cualquier país puede contratar los servicios de las aeronaves, ya sea que se compra aeronaves o las alquila. Antes de los años 80 había todavía un monopolio. Y ese es uno de los tratos. ¿Se dan cuenta? Son temas bastante específicos. Quizás en Bolivia, no sé, no importamos muchos aviones, ¿verdad? Pues a Bolivia no le afecta tanto. Pero otros países, que me refiero a los países como los europeos, sí, ellos sí compraban aviones para sus flotas respectivas, ¿no? Una de las empresas más grandes de servicio de avión era justamente la empresa francesa, que utilizaba los Concords en los años 90. Y claro, tenía ahí el derecho de importación y solo ellos, junto con los ingleses, usaban los Concords, que era un tipo de avión, etcétera, ¿no? Y esa es la idea. Pero verán, chicos, que no es en sí una comisión sumamente importante, pero sigue formando parte de la OMC. Este es el tema de la contratación pública. ¿Por qué? Pues los economistas entendemos bastante bien que el Estado, en cualquier país, puede ser un gran comprador de productos, o también el Estado puede ser un gran vendedor, aunque principalmente se va al primer caso. Entonces, la idea en este caso nos dice, lo que nosotros estamos buscando como OMC es que esta instancia llamada Estado, que nos va a dar licitaciones para algunos productos, digamos, la licitación para construcción de carreteras o la licitación para construir satélites Tupac Katari, son compras grandes. El Estado puede comprar y pagar mucha plata por eso. Por lo tanto, lo que buscamos es que el mecanismo de contratación pública se abra a la mayor cantidad de competidores en el mundo. Por eso es que quizás Bolivia, cuando quiso hacer su satélite Tupac Katari, me imagino que según la OMC debería haber hecho lo siguiente: lanzar una convocatoria internacional, ver que esa convocatoria o licitación internacional sea atendida por lo menos un grupo de empresas que vayan a darnos ahí el servicio de satélite, una terna, quería decir, la terna es la palabra clave, y después de elegir la terna de la licitación, recién el gobierno boliviano adjudicaría a una institución lo que va a hacer. Entonces, ese tipo de cosas tratan básicamente de dar legitimidad a la fuerza de las competencias en el mercado. Y en este caso hablan del Estado, de que es una gran oportunidad para el comercio que el Estado forme parte de las compras, ¿no? Y son básicamente compras estatales. La idea es que podamos acceder, ¿no?, y abrir lo más que se pueda a la relación comercial con el resto del mundo. Que no solamente los gobiernos compren de sí mismos, sino que puedan participar de muchas otras instancias. Esto, por ejemplo, tampoco tiene mucha relevancia porque los países en general compran bienes, pero no lo hacen todo el tiempo. Bolivia, pues en sus años, sobre todo desde el 2009 en adelante, en los años post modelo neoliberal estricto, básicamente compró algunas cosas para el país, ¿no? Donde quizás lo más llamativo fue el satélite. Pero más allá de esto, no hay muchas cosas que haya comprado el gobierno nacional. Lo mismo, otros países igual han hecho compras estatales, pero han sido por ahí no tan sofisticadas. Y hasta inclusive países como México han puesto a la venta su avión presidencial, ¿no? Entonces ahí no estoy necesariamente comprando un avión, sino que más bien estoy vendiendo mi avión, el avión presidencial. Y hasta ahora sigue en venta ese avión presidencial. Así que de eso se trata el tema de la contratación pública. Tiene mucho que ver con los escenarios de negociación entre países, pero también tiene que ver con el hecho de que un gobierno es un cliente muy importante para el comercio internacional. Aquí está el tema de lácteos y bovinos. Y básicamente nos dice que muchos elementos de estas negociaciones han tenido muy poco apoyo, ¿no?, muy pocos aportes. Y claro, nos ponemos a pensar en cuáles son los países que comercializan lácteos en el mundo. A ver, chicos, ¿qué países conocen que comercializan lácteos en el mundo? A ver, Chile. Sebastián, Chile. ¿Ya? ¿Algún ejemplo?
creo que tienen, ahí no me acuerdo cómo se llama, Soprole, creo, algo así, Ya. Sí, he que escuchado su prole. comercializa. Ok, tienes razón. ¿Qué más? ¿Qué más, Sebastián? ¿Qué más te acuerdas? Pucha, no sé, después, Perú no comercializa igual. Perú con la empresa Gloria. Leches Gloria, creo. Sí, Ajá, sí. Gloria. Correcto. Pero hay otros países que tienen una vocación láctea más fuerte. Nueva Zelanda estaba viendo que es el mayor exportador. Exacto, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es uno de los principales exportadores de productos lácteos en el mundo. ¿Alguien más? Estados Unidos, la India, esos tres. Ya, sí, correcto, Nicole. Estados Unidos. La India también. ¿Se dan cuenta? La India es un Creo que productor Alemania igual. importante. Alemania, no conozco mucho de Alemania, pero puede ser. Pero más arribita de Alemania hay otro país interesante, que también es un gran Brasil, productor de lácteos. Alemania. Holanda. Holanda, correcto. Holanda es otro tradicional país que provee de productos lácteos al mundo. Y así, Brasil también, ok, y otros países. Entonces, dense cuenta, estas grandes potencias en términos de productos lácteos estaban compitiendo entre sí para ver cómo es que pueden generar acuerdos sobre sus aranceles. Y la respuesta es que ha habido muy poco avance. Hay muy pocas instancias, me refiero a los países, que han logrado firmar acuerdos. Y quizás el común denominador de este tipo de puntos es que hubo fracasos en los intentos por tener, digamos, mercados liberalizados de aranceles para temas lácteos. Eso tiene una doble, quizás un doble resultado, ¿no? Por una parte, los países están protegiendo su industria, lo cual es algo delicado, porque la industria láctea es bastante delicada, dado que necesita tener a las vacas continuamente disponibles para generar la leche. Y además los campos tienen que estar adecuados. Y un problema climático arruina todo, ¿no? Un problema climático hace que el pasto quizás no crezca o que el alimento que le dan, el alimento balanceado, no esté en la cantidad disponible necesaria o que el agua esté contaminada o tantas cosas. Hace algún tiempo atrás, hace una década atrás, hubo una enfermedad de las vacas locas, por ejemplo, y eso ocasionó grandes pérdidas en el mundo entero. Y claro, el tema de las vacas locas apareció principalmente ahí por Nueva Zelanda, porque es uno de los principales, creo que el principal país productor de productos lácteos. Entonces, aquí aparecen otra vez, ¿no? No es una institución, no es un comité a largo plazo, sino que son acuerdos que se van generando y que no necesariamente lograron los resultados esperados. Y bueno, les decía, la parte final habla también sobre críticas. Una de las críticas fundamentales a la OMC está relacionada con, sobre todo, su vocación de que buscan que exista mayor libertad del comercio. Pero hay muchos países que no están cumpliendo con este principio, sobre todo si hablamos del tema agrícola. Y la hipótesis es bastante interesante, tal como se las presento en estas tres últimas diapositivas. Nos dice, en todo el mundo, básicamente tenemos países que tienen zonas agrícolas y específicamente todos los países lo tienen, solo que algunos lo tienen con mayor proporción y mayor productividad. Y la idea es que muchos países ricos, que además producen bastante alimento, están subvencionando a su propia industria. Y cuando los países como Estados Unidos subvencionan a su industria de tipo agrícola, le están permitiendo al campesino de esa zona, al productor agrícola, que pueda inclusive bajar los precios de sus productos. Y además, como lo están subvencionando, le permiten tener acceso a ingresos cada vez más altos. Y un productor agrícola que tiene ingresos altos, porque se ha subvencionado, puede hacer crecer con el paso del tiempo y de forma muy rápida su propio negocio. Entonces ahí va, ¿no?, el hecho de que se incentiva bastante la producción en los países grandes, como Estados Unidos, los países de la Unión Europea en general, incluido por ahí Holanda, por ejemplo, con temas agrícolas. Y esos países ricos producen bastante
y como no compran todo lo que producen, generan excedentes. ¿Ya? Entonces los países ricos además están logrando generar excedentes. ¿Y dónde se van los excedentes? Pues básicamente al resto del mundo. Entonces los países ricos que producen sus productos en términos subvencionados y que además producen de más, mandan su producto al resto del mundo. Y como está su producto subvencionado, los productores agrícolas pueden bajar precios. Y cuando llega el producto a los países en vías de desarrollo, como los latinoamericanos, vemos que llega mucho producto, digamos, harina de trigo, pero está a un precio mucho más bajo que el precio de la producción nacional. Así que está generando distorsiones sumamente fuertes y profundas respecto al accionar de los países ricos y el proteccionismo. Por ese motivo, ¿no?, que un país rico que sigue subvencionando va a seguir siendo rico y sus agricultores van a seguir siendo ricos porque inclusive se pueden dar el lujo de bajar precios y hacer escenarios de dumping. Y los países pobres que compran el producto porque les es más barato comprar a estos países ricos, entonces no desarrollan su agricultura. Podemos pensar en Bolivia, que en vez de desarrollar adecuadamente la agricultura para el tema de trigo, pues prefiere comprar harina de trigo barata de Argentina o de Estados Unidos, que es el principal proveedor, en lugar de fomentar su industria nacional. Y esa es una de las críticas fundamentales que se hace a los acuerdos que salieron de la OMC. Ahí está la idea completa. Se incrementa básicamente la oferta y eso provoca que los precios bajen. Todo el ejemplo que les comentaba está aquí. Esto agrava la situación para ¿quiénes? Sobre todo para los países en vías de desarrollo. Porque estos países pobres tienen a un gran porcentaje de su población trabajando en el área agrícola. En cambio, los países ricos tienen un pequeño porcentaje. O sea, hay muy poca gente que produce alimentos y encima ganan harta plata. Los países pobres tienen mucha gente trabajando en alimentos y encima ganan poca plata. De eso se trata, ¿no? Básicamente piden y dicen, y su lema es liberalizar los mercados, pero muchas economías grandes, como las economías europeas, Estados Unidos y Japón, aparecía también por ahí con su nombre, no cumplen sus propias reglas. Y ese es un gran problema al cual estamos sometidos los que estamos ahí formando parte de la OMC. Y listo. Ahí termina nuestra unidad 2, chicos. Ahora sí, ¿ya lo han pensado? Su tarea final. Les repito, la tarea originalmente era que ustedes revisen dentro de la página de la OMC el informe del último tratado de Buenos Aires, ¿no? Y busquen efectivamente cuál fue el resultado de la participación de sus países miembros. Y como hemos notado, sus países miembros han sido fundadores, entonces sí o sí tienen mucho que ver en las reuniones. No son países nuevitos o quizás no son países que no forman parte de la OMC, toditos forman parte. Y la idea es que busquen ese documento y luego nos cuenten en un informe cuáles son las principales partidas arancelarias que han sido reducidas y cuáles no se han reducido y cuáles se han postergado para su análisis en la siguiente ronda. Y la siguiente ronda justamente es la que empezó el año pasado, el 2019, y continúa, claro, más o menos coronavirus, este año en Kazajistán. Así que chicos, ahí va. Les doy la opción de elegir. Paola, te escuchamos. Yo prefiero hacerlo de los comentarios, creo. Ya, un voto a favor de comentarios. Sí, yo igual hice. 2-0. ¿Qué opinan? 3-0. Tenemos que hacer. 3-0. Sí, los comentarios están bien por mí. 4-0. Claro que unos puntitos extras no nos caerían mal, ¿no, Lisa? ¿Eso es 5-0 o qué? Creo que sería un 5-0. Está bien, Ok. dice. Ya, sí, me parece más provechoso para ustedes que lean lo que hemos trabajado en los últimos 2 días, incluido hoy. Ya, lean y pongan algún comentario. Recuerden que los comentarios pueden ser inclusive salir a la luz del momento, como lo que le sucedió hace rato a Laura, ¿no? Un lapsus interesante y un análisis bastante coherente.
Y quizás a veces nos sale, bueno, pues que no hay mucho que comentar y le decimos buen trabajo a quien haya escrito el comentario. y ya. No sé, se me ocurre. Ya, eso es, chicos. Dicen, ¿hasta cuándo suben los comentarios? Hasta el lunes. Ah, ya, O gracias. quiero hacerlo hasta hoy día. No hay problema. Les pongo plazo hoy día. No, No, el lunes. No, yo sé, yo sé. Una Antes de... pregunta, ¿son de los últimos 3 foros? Sí, solamente hay 3 foros además. No hay más. Los demás serán otras cosas. Así que son 24 en total. ya, gracias, Licen. Ok, chicos. Bien, comiencen a trabajar. Yo aquí me quedo con ustedes. Aquí cierro la grabación además.